Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y seguimos con nuestro retiro espiritual. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Y hoy vamos a meditar nuestra quinta reflexión. Recuerden que estamos estamos tomando el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículos 46 y 52. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid las nuestras. Haced descender sobre ellas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia divina de Jesucristo, dirigir nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos ahora el versículo 47 de el texto que estamos meditando. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, empezó a decir a gritos: Hijo de David, Jesús, compadécete de mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bartimeo, echado al borde del camino, ha oído hablar de Jesús. Se ha enterado que va a pasar por allí. Mientras pide limosna a los peregrinos que suben a Jerusalén, este pobre ciego pone toda su confianza en el que ha de venir, en el Mesías, en el Hijo de David. Por el rumor de la gente y el griterío, se da cuenta que se aproxima a Jesús y que con él ha llegado su gran oportunidad. Entonces se pone a gritar con todas sus fuerzas llamando a Jesús Hijo de David, que era el nombre o título con el que el pueblo designaba al Mesías prometido. Y de este Mesías se esperaba la salvación nacional y el cumplimiento de todas las promesas que Dios hiciera a Israel. Se esperaba también que curara a los ciegos. De ahí la gran confianza de Bartimeo. Reflexionemos entonces en esa primera expresión de este versículo. Y cuando escuchó que era Jesús el Nazareno. Para ver y reconocer a Jesús como Salvador, una condición necesaria, hermanos, es escuchar a Jesús. No basta solo con haber oído de Él. Es imprescindible escucharlo a Él, es decir, reflexionar sobre cómo está nuestra atención a la palabra de Dios, que es su Hijo hecho carne. Al fin y al cabo, en la Biblia, el primer mandamiento de Dios no es amar, sino escuchar. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. Amarás pues a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, versículo 4. Solo es posible amar a Dios si antes se le ha escuchado. La espiritualidad de cada uno de nosotros como bautizados, hermanos, es ante todo una espiritualidad de la escucha. En nuestros trabajos apostólicos, dedicamos varios momentos a la lectura, a la escucha de la palabra de Dios, pero es necesario ver cómo lo estamos haciendo, y especialmente los frutos que la fuerza de esa palabra está logrando en nuestro ministerio. Pues el Evangelio es claro. Y lo que cayó en tierra buena, esos son los que cuando han oído la palabra con corazón bueno y noble, la retienen y fructifican a fuerza de constancia. Lucas capítulo 8, versículo 15. Esta clave que ofrece el evangelista es importante. Escuchar la palabra con un corazón bueno y noble. Esto nos indica, por una parte, que la palabra, más que llegar al sentido externo del oído, debe llegar al corazón.
que en la Biblia es el lugar del hombre a donde Dios se dirige. Así lo anuncia Lucas cuando en Filipos, Lidia, después de escuchar la predicación del apóstol, relata el libro de los Hechos de los Apóstoles que el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Hechos 16:14. Por otra parte, hermanos, el evangelista Lucas nos dice que la buena disposición de ese corazón está caracterizada por dos sinónimos: bueno y noble. Dos sinónimos que en el original griego indican al hombre que con la ayuda de Dios es capaz de ser bueno y capaz de hacer el bien. Esa combinación se da perfectamente en quien escucha con atención la palabra de Dios, es decir, en quien, como dice este mismo versículo, retiene, que es lo mismo que dejarse capacitar para ser bueno y a la vez fructifica a fuerza de constancia, que es lo mismo que ser capaz de hacer el bien. Por eso Salomón dio muestras de una gran sabiduría cuando dirigió su oración a Dios pidiendo no una vida larga, ni el reino o la muerte de sus enemigos, sino un corazón bien dispuesto para escuchar y juzgar a tu pueblo, discerniendo entre el bien y el mal. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Esa forma de escucha que nos enseña Lucas es un termómetro que nos ayuda a medir cómo estamos haciendo nuestra lectura orante de la palabra de Dios. En esta meditación debemos preguntarnos si la lectura orante de la Sagrada Escritura nos está haciendo crecer, si nos está capacitando para ser buenos, para hacer el bien. La respuesta la conoce cada uno, seguros de que, como dice Pablo, el Evangelio es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Romanos 1:16. Y que esta fuerza, este poder de Dios, si es desaprovechado por la rutina y la monotonía en la que podemos caer, no producirá frutos. Si esto es así, la deficiencia estará siempre en nuestra desatención, en el no escuchar con un corazón bueno y noble, y no en Dios, que siempre que habla quiere hacernos nuevos. En María vemos claramente esta dinámica de la escucha de la palabra de Dios. Ella, por escuchar la palabra con corazón noble y bueno, pudo decir: hágase en mí según tu palabra. Escuchémoslo bien, hágase, es decir, dejaré hacer en mí. No dice voy a hacer, sino hágase en mí. Y luego, reteniendo, guardando en su corazón esta palabra, produjo el fruto bendito que trajo la salvación a la humanidad entera. Algunos padres sinodales en el sínodo de la palabra afirmaron que el objetivo fundamental de la asamblea era renovar la fe de la Iglesia en la palabra de Dios. Por eso invitan a mirar allí donde la reciprocidad entre palabra de Dios y fe se ha cumplido plenamente, o sea, en María Virgen, que con su sí a la palabra de la alianza y a su misión cumple perfectamente la vocación divina de la humanidad. María es escucha activa, que interioriza, asimila y en la que la palabra se convierte en forma de vida. Deseo llamar la atención, dice el Papa Benedicto, sobre la familiaridad de María con la palabra de Dios. Esto resplandece con particular brillo en el Magnificat. En cierto sentido, aquí se ve cómo ella se identifica con la palabra, entra en ella, en ese maravilloso cántico de fe. La Virgen alaba al Señor con su misma palabra. El Magnificat, un retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos
están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. San Gregorio Magno dirá: la Escritura crece con quien la lee. Solo a la luz de las diferentes realidades de nuestra vida, solo en la confrontación con la realidad de cada día, se descubren las potencialidades, las riquezas escondidas de la palabra de Dios. Escuchar, pues, la palabra de Dios es imprescindible para nuestro ministerio, para nuestro servicio, como para la Iglesia en su conjunto. Pero, ¿cómo podemos discernir la voz de Dios entre las 1000 voces que escuchamos cada día en nuestro mundo? Esa pregunta la hacía un seminarista a Benedicto XVI, a lo cual respondía el Papa: yo diría que Dios habla con nosotros de muchísimas maneras, pero habla sobre todo en su palabra, en la Sagrada Escritura, leída en la comunión de la Iglesia y leída personalmente en la conversación con Dios. Es importante, queridos hermanos y hermanas, leer la Sagrada Escritura, por una parte de modo muy personal y realmente, como dice San Pablo, no como palabra de un hombre o como un documento del pasado, como leemos a Homero o a Virgilio, sino como una palabra de Dios siempre actual que habla contigo. Aprender a escuchar en un texto que históricamente pertenece al pasado la palabra viva de Dios, es decir, entrar en oración, convirtiendo así la lectura de la Sagrada Escritura en una conversación con Dios. San Agustín dice a menudo en sus homilías: llamé muchas veces a la puerta de esa palabra hasta que pude percibir lo que Dios mismo me decía. Por eso es importante leer la Sagrada Escritura, escuchar la Sagrada Escritura en la comunión de la Iglesia, es decir, con todos los grandes testigos de esta palabra, desde los primeros padres hasta los santos de hoy, hasta el magisterio de hoy. Debemos conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Debemos escucharlo en la lección divina, es decir, leyendo la Sagrada Escritura de un modo no académico, sino espiritual. Así aprenderemos a encontrarnos con el Jesús presente que nos habla. Debemos razonar y reflexionar delante de Él en este día y con Él, en sus palabras y en su manera de actuar. El mismo Papa Benedicto XVI decía a los sacerdotes en la primera misa crismal de su pontificado: la lectura de la Sagrada Escritura es oración, debe ser oración, debe brotar de la oración y llevar a la oración. Medita entonces en este día, en nuestro retiro, aquello que relata lo que Bartimeo hizo apenas oyó hablar de Jesús. Dice el texto: empezó a decir a gritos: Hijo de David, ten compasión de mí. Meditemos un momento en este grito de Bartimeo. Bendecido día.